Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo sus tareas. Hoy estamos con sexto grado. El tema que tenemos para hoy es perímetro y área de paralelogramos y trapecios. Bien chicos, poner mucha atención. Hoy vamos a trabajar en el cuaderno de trabajo en las páginas 60 y 61 y en el texto de matemáticas en las páginas 56 y 57. Poner mucha atención. Dice perímetro y área de paralelogramos y trapecios. Saberes previos. Identifica los elementos de un cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrado. ¿Cómo se llamará este elemento de aquí de la esquinita? Se llama ángulo. Y este que tenemos acá es un segmento, es decir, el lado de un cuadrado, ¿no? En este caso un cuadrilátero. Bien, dice, observemos las siguientes figuras geométricas y su clasificación. Los cuadriláteros son figuras que tienen 4 lados y 4 ángulos. Estos se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos este grupo serían los paralelogramos y este grupo de acá serían los trapecios. ¿Por qué se llaman paralelogramos? Vamos a ver, dice. Son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, veamos el cuadrado. ¿Cuál es el lado paralelo? Aquí tenemos uno y acá tenemos el lado paralelo que está enfrente, ¿no? Que es igualito. Aquí tenemos otro y acá tenemos otro. En el caso del trapecio, por ejemplo, tenemos este lado de aquí es paralelo a este de acá. Y lo mismo, este lado de aquí, la base menor con la base mayor, tenemos también que son paralelos, ¿no? Por eso se llaman paralelogramos. Igual sucede con el rombo, igual sucede con el rectángulo. Vamos a ver qué sucede en cambio con los trapecios. Dice, son aquellos que tienen un solo par de lados paralelos. Es decir, por ejemplo, en este caso del trapecio tiene este y este son paralelos. Este de aquí con este de acá no son paralelos porque este está en forma vertical y este está inclinado, ¿no? Entonces no serían paralelos. Por eso se llama trapecio. Lo mismo este que tenemos acá. Bien, entonces esa es la diferencia entre paralelogramo y trapecios. Vamos a ver, dice, la palabra perímetro proviene de los prefijos peri, que se traduce como sinónimo de alrededor, y metrón, que es equivalente a medida. Bien, entonces un cuadrilátero está formado de 4 segmentos y 4 ángulos, es decir, cada lado es un segmento, ¿no? Los segmentos solo se intersecan en los extremos. Los extremos de los segmentos son los vértices del cuadrilátero. Bien, dice perímetros de los paralelogramos y los trapecios. Aquí tenemos, por ejemplo, un rectángulo. ¿Cuál es el perímetro? Sumamos todos los lados y ese es el perímetro. Por ejemplo, este rectángulo tiene aquí 34, acá tiene 21. Este lado de acá abajo obviamente va a tener 34 y este lado de acá va a tener igual 21 como su paralelo, ¿no? Entonces sumamos los lados y ese es el perímetro, ¿no? Lo mismo sucede acá en esta figura, igual sacamos el perímetro sumando los lados. Por ejemplo, aquí tiene 25, acá tiene 27, acá tiene 40 y acá tiene 22. Todos los lados son desiguales, como vemos en este trapecio. Sumamos todos sus lados y nos da el perímetro, en este caso sería 114. Dice, un perímetro es el contorno de una figura que se obtiene al sumar las medidas de todos sus lados. Es decir, sumamos todo y eso es el perímetro. La fórmula entonces sería, perímetro es igual a más b más c y más d, es decir, los 4 lados, ¿no? Área de paralelogramos y trapecios. Figura, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado y acá tenemos un rectángulo. La deducción de la fórmula del área. ¿Cómo sacamos el área? Se multiplica la medida del lado al cuadrado. Es decir, como es cuadrado, pues obviamente lo que mide aquí va a medir todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicar este lado al cuadrado y nos sale el área de esta figura. No sucede igual con el rectángulo. El rectángulo, por ejemplo, tiene este lado de acá es más grande que este de acá, que la altura en este caso. Entonces, se calcula multiplicando, dice, la medida de la base por la medida de la altura, ¿sí? Entonces, multiplicamos lo que está acá abajo por lo de acá arriba, en este caso 15 por 6, y ese sería el área del rectángulo. Dice, recuerda siempre que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Por qué? Porque cada ángulo mide 90 grados. Si multiplicamos, pues obviamente 90 por 4 nos va a dar 360 grados. En esta parte podemos ver
diferentes fórmulas que nosotros podemos utilizar para sacar, por ejemplo, el área del rombo, el área del romboide, el área del trapecio. Por ejemplo, el área del rombo área es igual a diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2, como vemos aquí en la figura. La diagonal mayor sería esta que es más grande y la diagonal menor sería esta que es más pequeña. Multiplicamos eso y lo dividimos para 2. De esa manera sacamos el área del rombo. Lo mismo sucede con el romboide. Miren, por ejemplo, aquí la fórmula, aquí la tenemos a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Área es igual a base por altura, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, esta sería la base y la altura sería esta que está hacia arriba. Eso sería. Si lo vemos bien nosotros así de lado es como que fuera un rectángulo, pero como que está un poco viradito, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, este lado, este segmento es paralelo a este que está acá. Entonces, por eso la fórmula es parecida a la del rectángulo. Acá tenemos el trapecio. Dos figuras de trapecios. El área del trapecio es la mitad del área de un rectángulo, cuya base es la suma de las dos bases del trapecio. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Aquí tenemos área es igual a base menor más base mayor. Esta sería la base menor y esta más grande sería la base mayor, multiplicado por altura. La altura sería lo que medimos de abajo hacia arriba, esa sería la altura, y dividido para 2. Esa sería la fórmula para sacar el área de un trapecio. Como tenemos acá abajo, por ejemplo, aquí tenemos dos trapecios para simular que es un rectángulo, ¿no? Entonces por eso nos dice aquí el área de un trapecio es la mitad del área de un rectángulo. Vamos al cuaderno de trabajo a la página 60 y vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, calcula el perímetro de cada cuadrilátero. Por ejemplo, aquí tenemos un rombo y su lado es 5 centímetros. Vamos a sacar el perímetro. Ya como ya vimos, vamos a sumar los lados. Si aquí mide 5, como es los lados iguales, acá va a medir 5, acá 5 y acá 5. Simplemente sumamos cada uno de sus lados 5 más 5 más 5 y más 5. Sumamos todo y ese es el perímetro, en este caso sería 20. Lo mismo en esta figura de acá que es un trapecio. Aquí tenemos que sumar todos sus lados, ¿no? Todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, vamos a ver, ponemos 17 más 8 sería más 12 y más 6. Sumamos todos los lados y ese es el perímetro del trapecio. Nos daría 43 centímetros. Bien, acá tenemos asimismo un cuadrado, tiene 7 centímetros. Como es cuadrado, pues obviamente todos sus lados van a ser 7. Asimismo sumamos 7 más 7 y más 7 y nos da como resultado 28 centímetros. Acá tenemos un rectángulo. Si aquí mide 34, este lado de abajo ha de medir 34 porque son paralelos, son iguales, ¿no? Acá 18 y este lado también tiene que ser 18. Entonces vamos a sumar 34 más 18, acá sería más 34 y más 18. Sumamos todo y nos da 104 centímetros. Acá tenemos un rombo. Aquí en cambio dice determina el valor de los lados. Aquí nos da el perímetro que es 88. ¿Cómo hago para saber cuánto mide un lado? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya tengo el perímetro total, simplemente lo divido para 4 y me va a salir cuánto mide un lado. Entonces, en este caso sería 22. Lo mismo tenemos acá, dice perímetro es igual a 30 centímetros, es decir, el total, ¿no es cierto? El valor de la base es el doble que el valor de la altura, dice. O sea, la base es esta, mide, ¿cuánto medirá aquí? Y dice que el valor de la base es el doble que el valor de la altura. Obviamente esta de aquí tiene que ser más que el de acá, el doble. Entonces para que el perímetro sea 30, debe ser esta base de aquí 10 y la base de aquí 10 para que sea 20. Esta sería 5 y 5 sería 10, ahí sería 30, ¿no? Entonces la base mide en este caso 10 y como dice que la otra es el doble que el valor de la altura, entonces sería 5, ¿no? 5, 10 es el doble, ¿no es cierto? Bien, entonces continuamos. Y acá tenemos otro, dice 36 centímetros, es el perímetro total. Queremos saber el lado, asimismo dividimos para 4 y me da 9, porque 9 por 4 es 36. Acá tenemos asimismo el perímetro, pero aquí es un poco más
difícil darnos cuenta porque no es una figura como la de acá que es igual. Entonces dice los lados desconocidos miden lo mismo. Entonces vamos a ver, aquí tiene 8 y acá tiene 12. Nos da la base mayor y nos da la base menor. Los lados desconocidos, para que sea 34 el centímetro, debería de ser aquí 7 y acá 7, es decir, 14. Entonces vamos a ver, ahí nos daría 34, ¿no es cierto? Porque estamos sacando el perímetro total, dice que es 34. Si aquí tiene 12 y acá tiene 8, serían 20. 7 aquí y 7 acá serían 14, nos da 34 el perímetro. Bien, luego dice calcula el área de cada cuadrilátero de la página anterior. Aquí tenemos un rombo, ya tenemos las medidas del rombo que nos da, diagonal mayor es igual a 10, diagonal menor es igual a 7. Y para ilustrarlo mejor ponemos acá, en este caso el rombo, ¿no es cierto? Vamos a ver, y en este caso sería multiplicamos, aplicamos la fórmula, que es área es igual a 10 por 7, sería en este caso, ¿no? Diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2, y nos da como resultado 35, porque 10 por 7 sería 70, si dividido para 2 sería 35. Vamos a ver el trapecio acá así mismo, te vamos a poner el trapecio y tenemos las medidas, y queremos saber cuál es el área. Ya sabemos la fórmula, nosotros aplicamos la fórmula, base mayor más base menor por 6, que sería la altura, dividido para 2. Sumamos esto, multiplicamos por 6 y dividimos para 2 y nos da como resultado 87 centímetros. Acá tenemos el cuadrado, ilustramos con la figura el cuadrado. Si mide 7 aquí, todos los lados va a ser 7, ¿no? Entonces, ¿cuál será el área? 7 por 7. Multiplicamos 7 por 7 o 7 al cuadrado sería 49, ¿no? Rectángulo dice, acá vamos a ver, ilustramos con el rectángulo, asimismo con estas medidas vamos a sacar el área, simplemente multiplicamos la base por la altura, y es decir 34 por 18, y el área de este rectángulo sería 612 centímetros. Bien, y acá nos dice el rombo, ejercicio número 2. Asimismo tenemos la diagonal mayor, diagonal menor, aplicamos la fórmula, ponemos acá la figura, aplicamos la fórmula que es diagonal mayor por diagonal menor dividido para 2 y nos da 400 centímetros cuadrados porque es el área, ¿no? Luego tenemos el rectángulo, este rectángulo que está aquí. Aquí tenemos el rectángulo, en este caso también asimismo sacamos, multiplicamos la base por la altura y tenemos 10 por 5 sería 50, ¿no es cierto? Esa sería el área de este rectángulo. Acá tenemos asimismo de un cuadrado. Vamos a ver el cuadrado, 36, el lado era 9, ¿no es cierto? En este caso, como es cuadrado, 9 por 9 sería 81. Acá tenemos el trapecio, 5 centímetros de altura, nos da la altura y el trapecio, porque aquí no nos da la altura, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la fórmula, asimismo, base mayor más base menor, por la altura que es 5 en este caso, y dividido para 2, nos da como resultado 50 centímetros cuadrados. Bien, y por último dice trabajo colaborativo, formen parejas de trabajo y resuelvan el siguiente problema. Lorena quiere cercar su terreno rectangular con 5 vueltas de alambre de púas. Si este mide de largo 42 metros y de altura 15 metros, ¿cuántos metros de alambre necesita? Como el terreno es rectangular y queremos saber el perímetro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que simplemente sumar lo que tiene, ¿no es cierto? Si un lado mide 42, el otro 15, entonces ya tenemos los lados, simplemente sumamos, debe haber otro lado de 42, serían 84, y otro lado de 15 serían 30. Sumamos esto y nos da como resultado 114. Como quiere dar 5 vueltas, dice multiplicó por 5, y esto sería igual a 570 metros sería en total. Luego dice actividad indagatoria. Mide los lados de tu escritorio en la clase y calcula el perímetro. Una actividad bastante sencilla. Bien, chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo nada más, ¿no? Todo lo puedes hacer si tú lo intentas y nunca te des por vencido. Bien, chicos, nos vemos mañana con otros interesantes temas para aprender. Que tengan un excelente día.